El perdón, una palabra sencilla de pronunciar, pero a menudo difícil de practicar. A lo largo de la vida, nos enfrentamos a situaciones que hieren nuestro corazón, y la idea de perdonar parece casi imposible. Sin embargo, el perdón es uno de los principios más fundamentales en la vida cristiana. ¿Por qué es tan importante para Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre este acto que, aunque parece dirigido hacia otros, es en realidad un regalo para nosotros mismos? Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre el perdón desde la perspectiva divina, explorando por qué Dios nos llama a perdonar y cómo este acto transforma nuestras vidas. 1. El corazón humano y el perdón. Todos hemos sentido el peso de una ofensa. Tal vez alguien nos traicionó, nos humilló o nos hizo daño de una manera que dejó cicatrices profundas. La primera reacción humana suele ser el rencor. Guardamos resentimiento como si fuera un escudo, pensando que nos protege, pero en realidad nos convierte en prisioneros. Jesús, en su inmensa sabiduría, nos llama a romper esas cadenas. En Mateo 18, 21, 22, Pedro se acerca al Señor con una pregunta. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le responde, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esto no significa que debemos contar hasta 490 perdones antes de detenernos. Más bien, Jesús nos enseña que el perdón debe ser ilimitado. ¿Por qué? Porque el perdón no es solo para quien nos ofendió, es para nuestra propia liberación. El perdón y la naturaleza de Dios. Dios es perdón. Esta afirmación se refleja en cada página de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, vemos cómo el carácter de Dios está profundamente ligado a su misericordia. En el libro de Éxodo 34, 6, 7, Dios se revela a Moisés diciendo, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios no solo perdona, sino que lo hace de manera abundante. Él no guarda rencor, no lleva una lista de nuestros errores, sino que cuando nos arrepentimos, borra nuestras faltas por completo. Como dice Miqueas 7, 18, 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Si Dios, que es perfecto y santo, está dispuesto a perdonar nuestras faltas infinitas, ¿quiénes somos nosotros para negarle el perdón a los demás? 3. La parábola del siervo que no perdonó. Jesús nos dejó una enseñanza poderosa sobre el perdón en la parábola del siervo que no perdonó, relatada en Mateo 18, 23, 35. Un rey decidió ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una cantidad enorme, 10,000 talentos, una deuda impagable. Este siervo no tenía con qué pagar, así que el rey ordenó que fuera vendido junto con su esposa e hijos para saldar la deuda. El siervo, desesperado, se postró ante el rey y le suplicó, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey, movido a compasión, le perdonó la deuda por completo. Pero luego, ese mismo siervo encontró a un compañero que le debía una cantidad mucho menor, apenas 100 denarios. En lugar de mostrarle la misma misericordia que había recibido, lo agarró por el cuello y exigió que le pagara todo. Cuando el compañero le pidió paciencia, el siervo no quiso escuchar. Mandó a encarcelarlo hasta que pudiera pagar. Al enterarse de esto, el rey llamó al siervo malvado y le dijo, «Siervo malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero, como yo tuve misericordia de ti?» El rey,
Indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Jesús concluye esta historia con una advertencia clara. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Esta parábola nos recuerda que, así como hemos sido perdonados por Dios, estamos llamados a perdonar a los demás. No hacerlo nos aleja de la gracia divina. 4. El perdón y la cruz. No hay mayor ejemplo de perdón que el que encontramos en la cruz. Jesús, el Hijo de Dios, completamente inocente, sufrió una de las muertes más crueles imaginables. Fue traicionado, abandonado y humillado. Sin embargo, en medio de su agonía, pronunció estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Esas palabras no fueron solo para los soldados que lo crucificaron, ni para los líderes religiosos que lo entregaron, sino para toda la humanidad. Jesús tomó sobre sí los pecados del mundo y ofreció su vida como un sacrificio para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. La cruz nos enseña que el perdón no siempre es fácil. A menudo implica sacrificio y dolor, pero también nos muestra que el perdón tiene un poder transformador. Gracias al sacrificio de Jesús, tenemos acceso al perdón de Dios y la esperanza de una vida eterna. 5. El perdón como una decisión, no un sentimiento. Muchas veces creemos que necesitamos sentirnos listos para perdonar, pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión, es un acto de obediencia a Dios, basado en nuestra fe en su palabra. Efesios 4:31-32 nos dice: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Al decidir perdonar, dejamos nuestra justicia en manos de Dios. No significa que lo que nos hicieron estuvo bien, ni que debamos ignorar el dolor que sentimos. Perdonar es soltar el control, confiar en que Dios hará lo que es justo y permitir que nuestro corazón sane. El perdón nos libera. Cuando no perdonamos, cargamos un peso que nos consume. El rencor no daña a quien nos ofendió, nos daña a nosotros mismos. Nos roba la paz, la alegría y nos aleja de la presencia de Dios. En cambio, el perdón nos libera. Nos permite vivir en paz, disfrutar de la vida y mantener una relación cercana con nuestro Padre Celestial. Como dice Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es una de las enseñanzas más desafiantes y a la vez más hermosas de la vida cristiana. No es algo que podamos hacer en nuestras propias fuerzas, pero con la ayuda de Dios es posible. Hoy te invito a reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida que necesitas perdonar? No importa cuán grande sea la ofensa, recuerda que Dios te ha perdonado una deuda mucho mayor. Cuando decides perdonar, sigues el ejemplo de Cristo y permites que su amor transforme tu vida. Recuerda, el perdón no cambia el pasado, pero puede cambiar tu futuro. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que Dios te bendiga y te dé la fuerza para perdonar como Él nos ha perdonado.